El arte cristiano de la predicación es el medio principal que utiliza la iglesia para comunicar el mensaje del evangelio. Vamos. Y por eso todas las denominaciones y todas las congregaciones cristianas, en cierta medida, pues practican el arte de la predicación. Es evidente que podemos definir la predicación de varias maneras. Una de las maneras más sencillas es como la presentación de un discurso sagrado ante una audiencia, ante una congregación, un discurso sobre la fe cristiana. Ese discurso debe estar basado en las Sagradas Escrituras y tiene dos propósitos. Por un lado, llamar a la fe a la gente que todavía no ha creído y edificar, bendecir a las personas que ya son creyentes. Por lo tanto, la exposición del mensaje del Evangelio a la luz de la Biblia, eso es la predicación. Es la exposición del mensaje del Evangelio a la luz de la Biblia. Ahora bien, yo defino, y ustedes saben que yo tengo varios libros de predicación, pues yo defino la predicación como la interpretación teológica de la vida en el contexto del culto cristiano. La interpretación teológica de la vida en el contexto del culto cristiano. El sermón entonces es un evento. El sermón no es meramente escribir algo o leer algo. El sermón es un evento y ese evento ocurre dentro del contexto de un culto cristiano y tiene el propósito de ayudar a la gente a vivir, a comprender la vida desde una perspectiva de la fe. Y cuando digo ayudar a la gente a comprender la vida es tanto a nivel individual como a nivel colectivo. La idea es yo poder aprender a vivir, pero desde una perspectiva de fe. Por ejemplo, una persona que no tiene fe se salva milagrosamente de un accidente y puede decir que el auto que tiene excelente freno. Una persona cristiana probablemente diría que Dios le bendijo y que Dios le dio vida y que Dios le protegió. Es el mismo evento. La diferencia es que uno lo está viendo desde la perspectiva de la fe y el otro no. La está viendo desde la perspectiva de la fe. La predicación busca que la audiencia pueda transformar su vida, interpretándolo a la luz de la fe cristiana. Cuando usted entra a la fe y puede ver la fe de una manera distinta, eso puede transformar su vida. Por ejemplo, una persona piensa que no tiene ningún valor y que su vida es una ridiculez y que si se muere da lo mismo. Esa persona, si empieza a ir a una iglesia y empieza a comprender lo que es el amor de Dios, entonces esa persona puede transformar su vida. Porque entonces ya no se ve como alguien odiado por todo el mundo, sino se ve como alguien amado por Dios. El capítulo habla de la predicación en varios modos, en varias modalidades. Y una es la predicación como la exposición de los valores del reino de Dios. ¿Qué es eso? La transformación del ser humano ocurre cuando cambian los valores que orientan su vida. Cuando una persona escucha el mensaje cristiano, escucha la exposición de los valores del reino de Dios. Déjenme volver a tratar de explicar esto. Todos nosotros tenemos valores. Todos nosotros tenemos valores. Y algunos de esos valores están equivocados. Por ejemplo, hay personas que entienden que en la vida ellos tienen derecho a adquirir todas las cosas que desean por cualquier medio. Por lo tanto, robar no es malo. Robar es nada más que ellos son listos y que pueden alcanzar algo que desean de una manera más fácil. Si esa persona
comprende que hay maldad en el robo, pues esa persona puede dejar de robar. Pero mientras la persona sencillamente ve el robo como un medio para alcanzar algo y es un medio tan válido como cualquier otro, pues va a seguir robando. Una persona le enseñaron desde pequeña, un hombre enseñaron desde pequeño que los hombres toman mucho y que un hombre de verdad es el que puede beber más que los otros, que puede tomar más licor que los otros. Ese hombre, pues, va a tomar muchísimo durante su vida. Si en algún momento él comprende que él no tiene que tomar para ser un hombre y que su hombría no depende del alcohol, pues puede dejar de tomar. Ahora bien, ¿es posible uno cambiar sus valores sin tener fe? Sí, es posible, pero es poco probable. Por lo regular, cuando una persona cambia sus valores es porque tiene una experiencia religiosa. Nosotros lo que queremos afirmar los valores del reino de Dios. Ahora bien, el encuentro con los valores del reino siempre va a provocar una crisis en la vida del creyente. Siempre va a provocar una crisis. ¿Por qué? Porque siempre confronta al ser humano, obligándole a comparar los valores que orientan su vida en ese momento con los valores que vienen de Dios, que caracterizan al Dios de la vida. Déjenme ponerlo de una manera más sencilla. Un hombre que aprendió que los hombres de verdad son los que más licor toman y entonces es confrontado con la fe, pues va a tener una crisis a la hora de dejar de tomar. Va a tener una crisis y probablemente sus familiares y sus amistades le van a decir, pues ya tú no eres un hombre porque dejaste de tomar. Pues ya tú no sirves como hombre, ya tú no eres un hombre, porque ya tú no bebes. Pues eso va a provocar una crisis. A veces la crisis viene porque la persona se dio cuenta del daño que hizo y ahora tiene sentimientos de culpa. Pero el encuentro con los valores siempre trae crisis. La Biblia nos habla pues de los valores divinos. Desde Génesis a Apocalipsis, desde el primer libro de la Biblia hasta el último de los escritos sagrados, la Biblia habla de valores, pero los valores en sí vienen del carácter de Dios. O sea, ¿por qué nosotros creemos en el bien? Porque Dios es bueno. ¿Por qué buscamos la justicia? Porque Dios es justo. ¿Por qué nosotros amamos? Porque Dios es amor. ¿Por qué nosotros debemos tratar bien aún a las personas que nos tratan mal? Porque Dios es misericordioso. O sea, todos los valores, el amor, la justicia, la verdad, la misericordia, todo provienen de Dios. En el fondo, el tratar de aplicar los valores del reino, pues proviene precisamente de nuestro encuentro con Dios. Es nuestro encuentro con Dios lo que nos permite ver valores distintos y comenzar a vivir de una manera distinta. En el Nuevo Testamento nosotros vemos esos valores encarnados en el Señor Jesucristo, en la persona de Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret es quien encarna los valores del reino. Él es el que nos enseña cuáles son los valores del reino. En su vida, en sus enseñanzas, en su sacrificio por toda la humanidad, pues nos enseña lo que es el amor, la justicia, la paz, la misericordia, la paciencia, la perseverancia, el dominio propio. O sea, todos esos valores los vemos en Jesús. Una forma de entender a Jesús es que podemos verlo como el rostro humano de Dios. O sea, si nosotros queremos saber cómo es Dios, pues lo que tenemos que hacer es leer los evangelios y ver cómo era Jesús. Porque Jesús nos muestra cómo es Dios. Porque Jesús encarna los valores del reino. En el Nuevo Testamento, también nosotros encontramos toda una serie de cartas
Y hoy le llamaríamos cartas circulares, porque no eran cartas para individuos, sino para iglesias completas. Esas cartas se llaman epístolas y son documentos pastorales. El propósito de los documentos era pastorear al pueblo de Dios. Los autores bíblicos, pues, usaron varias formas literarias. Y entre ellas encontramos dos formas literarias. Una se llama el catálogo de vicios y la otra el catálogo de virtudes. Y esas colecciones nos ofrecen listas. El catálogo de vicios nos presenta listas de pecados que debemos evitar y el catálogo de virtudes nos presenta virtudes que debemos cultivar. Si usted va a Gálatas 5, pues va a encontrar las listas más conocidas. Al principio encontramos una lista que se llama las obras de la carne. Y ahí se nos habla de una larga lista de vicios que nosotros tenemos que evitar. Sin embargo, después encontramos en el mismo capítulo una lista de virtudes cristianas, que se llaman el fruto del Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Ahí usted puede ver claramente cuáles son los valores del reino. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Templanza quiere decir el autocontrol, el dominio propio. Las virtudes que están incluidas en el fruto del Espíritu, pues esas virtudes representan los valores del reino de Dios, entendidos como los principios centrales que orientan a una comunidad cristiana que nos da sentido de propósito en la vida. Por lo regular, entonces, cuando nosotros hablamos de valores, hablamos en términos positivos. Nos referimos a esos principios positivos que pueden orientar la vida. Ahora, no nos engañemos. Hay valores negativos o antivalores o disvalores. Y hay personas que orientan su vida sobre la base de esos disvalores, de esos antivalores. La persona que entiende que amigo es un peso en el bolsillo, pues no va a cultivar amistades. El hombre que entiende que su placer, la búsqueda del placer está por encima de cualquier cosa, pues puede violar a una mujer, porque lo que le importa es satisfacerse a él no le importa a ella. Y nosotros tenemos mucha gente viviendo de acuerdo a los antivalores, a los disvalores. En gran parte la cultura popular ahora pues está promoviendo esos antivalores. Hay muchas canciones populares que presentan un estilo de vida de matar, de usar drogas, de tener sexo irresponsable. Eso se glorifica, eso se pone en alto, pero esos son valores enfermizos y nosotros los rechazamos. En fin, mientras los valores positivos están de parte de Dios, los antivalores están del lado de las fuerzas del mal, del pecado y de la muerte. Ahora vamos a pasar a otro tema, que es la predicación como el anuncio de otro mundo, de un mundo distinto, de un mundo otro. La predicación explora las enseñanzas de la Biblia y las enseñanzas de la doctrina cristiana. Y tiene un propósito claro. Nosotros vamos a llamar a la gente a la fe. El que no tiene fe, que entre en una relación de fe. El que ya tiene fe, para que crezca en la fe. Y todo eso es por medio de la obra de Jesucristo en el poder del Espíritu Santo. Se lo repito, el propósito principal de la predicación es llamar al ser humano a entrar en una relación de fe con Dios por medio de la obra de Jesucristo
en el poder del Espíritu Santo y sostener esa relación. Sostenerla, mantenerla. Para lograr ese objetivo, la predicación entonces presenta una perspectiva distinta sobre la vida humana. Nosotros no vamos a presentar la misma perspectiva de la vida que la gente puede leer en un periódico o ver en una serie de televisión. Para decirlo de otra manera, la predicación presenta un mundo otro, una visión alternativa de la vida. La predicación cristiana efectiva, entonces le indica al creyente, al oyente, que existe otra manera de ver la vida. Existe otra manera de ver la vida. Existe otra forma de vivir. Existe una perspectiva distinta sobre lo que es el ser. Es más, la predicación invita a la gente a imaginar una relación distinta, una vida distinta, una realidad distinta. A pensar en cómo sería su vida y la vida de los suyos si vive más cerca de Dios. Cuando usted le está predicando a una persona que está sumida en el pecado, la predicación le invita a imaginar otra vida, una vida distinta, una vida donde no esté atado por los vicios que le dominan. La conversión entonces ocurre cuando el ser humano empieza a imaginar otra vida, animado por esa imaginación profética, abandona los antivalores. Esos antivalores que descarrilan la vida, entonces abraza los valores verdaderos, que son los valores del reino de Dios. Este cambio en la manera de pensar es crucial para la vida del ser humano. Porque solamente cambiando nuestros valores podemos cambiar nuestra conducta. Déjeme darle un ejemplo claro. Yo conozco esta pareja y esta pareja es preciosa, inspiradora. Ellos parecen como si fueran novios de escuela superior. Sin embargo, él estuvo preso por darle una paliza a ella. Cuando él me lo contó, yo no podía creer. Yo no podía creer. Pero ¿qué pasa? Eso ocurrió antes de su conversión. Y cuando él recordaba ese momento, usted notaba que a pesar de todos los años que habían pasado, él se sentía arrepentido y avergonzado por lo que había ocurrido. Y fue en ese momento, cuando lo fueron a buscar los policías y lo buscaron a su oficina y se lo llevaron preso, que al principio lo que pensó fue en salir de la cárcel y entonces sí, acabarla. Pero allí en la cárcel, él se confrontó con que él necesitaba cambiar su manera de vivir. Y ahí le pidió a Dios que cambiara su manera de vivir. Y Dios lo hizo. Pero lo primero que usted tiene que hacer para cambiar su vida es imaginar que puede ser distinta. Si usted no puede imaginar que la vida puede ser distinta, entonces usted nunca va a cambiar su vida. Nunca va a cambiar su vida. En conclusión, hay una relación muy importante entre la predicación y la vida. La predicación entonces viene a ser una interpretación teológica de la vida, es leer la vida a la luz de la fe, leer la vida en clave de fe. Y el propósito principal de la predicación es anunciar las virtudes, los valores de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable, para llegar a ser parte de su pueblo. Mire, estos textos resumen lo que yo le estaba diciendo en toda la conferencia. Nosotros tenemos que enfrentarnos con las virtudes que emanan de Dios. Y tenemos que imaginar que es posible salir de las tinieblas para ir a la luz. O sea, imaginar que nuestra vida puede ser transformada. Imaginar que nuestra vida puede cambiar. La predicación cristiana pues llama a esto la conversión.
Y la conversión viene a ser el abandono de los antivalores del mundo para adoptar los valores positivos del reino de Dios. La iglesia antigua le pedía a la gente que renunciara al mal, que la gente públicamente, yo renuncio al mal, yo renuncio al pecado. Pues eso es la conversión, es a renunciar, a abandonar esos valores negativos, esos disvalores, esos antivalores, para adoptar los valores positivos del reino, las virtudes de Dios. La predicación entonces no solamente llama a la conversión, sino que alimenta espiritualmente a las personas que ya han tenido la experiencia de conversión, las personas que ya son creyentes. ¿Para qué? Para que puedan mantenerse en la fe, firmes en la fe, y para que puedan adoptar un estilo de vida cristiano y para que puedan crecer en la fe de Jesucristo. La predicación entonces, pues siempre va a provocar un choque de valores, siempre va a provocar un choque de valores, siempre, tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Y a veces ese choque de valores puede ser violento y puede ser hasta peligroso. Por siglos la iglesia ha sido perseguida en algunos lugares. Hoy todavía hay puntos en el mundo, hay partes del mundo donde es ilegal predicar públicamente y organizar una iglesia. Pero nosotros seguimos predicando este mensaje, aun cuando el mundo lo encuentre como algo que debe rechazar, aun cuando el mundo sea hostil al mensaje del evangelio. Nosotros vamos a seguir proclamando la locura de la predicación, que es que por medio de nuestro Señor Jesucristo, nosotros podemos abandonar la vieja manera de vivir, comprender las virtudes de aquel que nos llamó, abrazar los valores del reino y tener una experiencia de conversión y perseverar en la fe de Jesucristo. Ese es el resumen de la primera lección.